disculpa del caso, hoy día vamos a hablar de otro síntoma de altísima gravedad. El jueves hablamos de un síntoma que era el dolor, ¿se acuerdan? Pero el dolor puede ser, tiene una historia de enfermedad corta, casi nunca es crónica y se convierte en agudo médico o quirúrgico. Hoy vamos a hablar de otro síntoma que es la hipertensión. Y la hipertensión versus embarazo es de mal pronóstico, es grave, es malo. Se malogra el bebé y se malogra tenemos la madre. Y eso tiene ciertas connotancias. Pues hoy vamos a hablar de la enfermedad hipertensiva y el embarazo. Es un evento, una patología a nivel mundial. Engloba toda la estructura que tenemos humana en todos los continentes, todos los hemisferios. Es una enfermedad cosmopolita. Entonces estos son los parámetros que queremos alcanzar acá en esta clase. Es identificar los criterios de diagnóstico, identificar y comprender qué es la enfermedad hipertensiva y el embarazo, la enfermedad, cuál es su causa, cuáles son sus complicaciones. El último, generar en ustedes las competencias que deben tener en esta clase. Yo soy Agustino con ustedes. Yo me formé en esas salas. Por eso amo a mi facultad. Esta es la Facultad de Medicina del Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona es un centro de investigación en medicina fetal. ¿Sí? Barcelona es una metrópoli de España que puede ser independiente como Arequipa. Y ahí hablan catalán. Este es mi zapocheco. Cualquiera me da zapocheco, hace una rotación académica, no ir a hacer una rotación así interinstitucional en hospitales. Entonces, para entrar acá, yo estuve 9 meses en Barcelona y observen que es un idioma, es una lengua que tiene algo de inglés, no es inglés, tiene un idioma castellano amputado, tiene algo de francés, algo de portugués, sí, algo de italiano, titular superior. ¿Muy bien? Entonces todo evento que la paciente tiene dolor de cabeza en el último trimestre, tiene edema de miembros, las manos y un aumento de peso, la sospecha es altísima de enfermedad hipertensiva gestacional. Cuando el edema es solamente pretibial, es normal en el embarazo. Ustedes han estudiado la fisiología, en este momento ya han estudiado la fisiología del embarazo, ¿verdad? Entonces, la enfermedad hipertensiva del embarazo es un problema de salud pública, es la primera causa de muerte en el mundo en la segunda mitad del embarazo. Y si nos inscribimos al tercer trimestre, vamos a ver. La presión arterial, hoy estamos hablando de presión. La presión arterial en toda mujer embarazada en el primer trimestre baja al límite más bajo. En el segundo trimestre baja aún más todavía. O sea, en el segundo trimestre encontramos el nivel de presión arterial más bajo. Si nosotros controlamos una paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo y que está siendo hipertensiva en el segundo trimestre es de muy mal pronóstico. Y la presión normal en el tercer trimestre recién empieza a recuperarse hasta llegar a su nivel normal antes de que la paciente se embarace, al término de las 38 o 40 semanas. Ese es el curso del embarazo, de la presión arterial. Los criterios de diagnóstico de hipertensión arterial son 3. 1, definir la presión. 2, definir, tenemos un evento laboratorial de la proteinuria. Y 3, el tono de la arteria arterial. En base a esas 3 variables, conjugamos esos diagnósticos. Entonces, definimos hipertensión cuando la presión arterial sistólica más de 140 o más de 90. Tiene que ser con 4 a 6 minutos de reposo del paciente, el brazo derecho a la altura del corazón. Proteinuria, cuando encontramos en un examen de orina,
O cuando hacemos la cintilla que en emergencia, no sé si ustedes han visto en emergencia, en la orina meten una cinta que es un réplico, tiene que ser más de 3 cruces. Más de 3 cruces. ¿No? Porque es una prueba cualitativa. Y el Doppler que dijimos, el Doppler cuando la arteria uterina LP está por encima del percentil 90. Estos son los criterios de enfermedad hipertensiva en el embarazo. Bien. Según tenemos la Sociedad Internacional de Hipertensión y la SEGO, ¿sí? Clasifica en tres eventos clínicos: hipertensión inducida por embarazo, hipertensión crónica y hipertensión crónica más preeclampsia. La hipertensión inducida por el embarazo tiene 4 componentes clínicos: hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y síndrome de Down. Ustedes van a encontrar en los libros, sobre todo en Williams, eso le clasifica, tenemos habla sobre preeclampsia, eclampsia, síndrome de hipertensión crónica y hipertensión subagregada. Esta clasificación les he puesto acá para que entiendan cómo viene, de dónde viene y quieren una ubicación académica, ¿no? Entonces vamos a desarrollar lo que es la hipertensión inducida por el embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo, estamos hablando que la presión es por encima de la segunda mitad del embarazo. O sea, a partir de las 20 semanas, toda paciente que tiene hipertensión lo podemos clasificar en estos 4 componentes clínicos. Y el primero es hipertensión gestacional, no sigue a las 20 semanas, pero si tiene esta hipertensión gestacional, es aquella que no tiene, que tiene proteinuria negativa, el Doppler está negativo, y después del parto, a las 12 semanas, el periodo lejano, ya saben que es por el periodo lejano, ¿no es cierto? Se normaliza a las 12 semanas. Si a las 12 semanas esta paciente que tuvo hipertensión sin proteinuria y sin Doppler negativo, y a las 12 semanas sigue con, a las 14, 15 semanas sigue con presión alta, esa paciente va a ser hipertensa crónica. Por eso es importante el manejo, el pronóstico de los pacientes. ¿Bien? Muy bien. La preeclampsia, ¿qué es preeclampsia? Es aquella paciente gestante que tiene mayor de 20 semanas de gestación, que tiene presión alta, que tiene proteinuria positiva y que tiene Doppler alterado. Esa es preeclampsia. ¿Bien? ¿Bien? Estamos bien, ¿no? Tal, las diapositivas les voy a dejar para esto. El cuarto rubro es la eclampsia. Eclampsia son convulsiones. Toda paciente gestante que viene convulsionando con presión normal, no tensa, incluso porque la presión no, la hipertensión no está en relación con la convulsión, la enfermedad hipertensiva del embarazo. Todo paciente que ustedes se encuentren embarazada con convulsiones, hasta no demostrar lo contrario, es una eclampsia. Pero si ustedes ven ahí, por primera vez lo han visto a la paciente, están con edema, con la sarca, con edema pies en botas, edema suprapúbico, obesa, malnutrida, es una eclampsia. ¿Sí? Es una eclampsia, las convulsiones. El síndrome de Hell es el cuarto componente de hipertensión inducida por embarazo. Es un examen laboratorial. La paciente puede no tener hipertensión, no puede tener signos de alarma, pero sin embargo en sus exámenes de laboratorio lo encontramos. Encontramos que la deshidrogenasa láctica, que es una restricción que es la hemólisis, está por encima de 600. La TGO y la TGP, que son enzimas hepáticas, son el doble de lo normal, y las plaquetas están bajas, menos de 100 o 150. Ese es el síndrome de Hell. Muy bien. Vamos a ver cómo. Entonces, hipertensión crónica. La hipertensión crónica es cuando antes de las 20 semanas la paciente se embarazó, o antes de embarazarse ya tiene hipertensión. Antes de llegar a las 20 semanas tiene hipertensión. Hay dos tipos de hipertensión crónica. Generalmente es la esencial y la más frecuente, es el 80%. Y la secundaria, hipertensión crónica, se debe a tumores, afecciones hormonales, como Cushing, feocrimocytoma o atracción de la aorta. Y la hipertensión crónica sobrevive a la preeclampsia. O sea, es una hipertensión crónica que tiene proteinuria, que tiene el Doppler alterado.
es hipertensión crónica, puede ser debajo de los 22 gramos. Entonces, los criterios de hipertensión son 4. ¿Sí? Y hemos hablado que mayor de 140, mayor de 90 es esta carga que hemos hablado hace un momento. Pero una sola presión diastólica mayor de 110 es hipertensión. Ya no le den vuelta. En emergencia se encuentran por primera vez con una paciente que tiene la diastólica mayor de 110 es hipertensión. Es una enfermedad hipertensiva en embarazo. ¿Sí? Y puede ser cualquiera de las 4, hipertensión gestacional, eclampsia, o síndrome de Gerd. Cuando tenemos el tercer criterio de hipertensión es cuando la sistólica aumenta 30 y la diastólica 15, como conocemos previamente en esta presión arterial. Cada uno de ustedes sabe su presión arterial normal, ¿sí o no? Sobre todo las señoritas de cabezas largas saben cuál es su presión normal, la sistólica y la diastólica, que es la vacilando, ¿cierto? Entonces, cuando hay embarazo y la sistólica aumenta a más de 30 de sobresalto y la diastólica a más de 15 es hipertensión. Por decir, tenemos una paciente de 100 sobre 70 presiones normales basales y se embaraza y tiene, por ejemplo, 135, 130 es hipertensión. ¿Sí? O la diastólica, que es 60, tenemos 80 la diastólica, es hipertensión. Sin embargo, la cuantificación normal está dentro del rango normal. ¿Sí? Y cuando encontramos, hacemos diagnóstico de presión, cuando la presión arterial media es más de 106. ¿Sí? ¿Bien? Los órganos blancos donde afecta esta patología son 4. A nivel placentario, a nivel inmunológico, los factores genéticos son muy importantes, la disfunción endotelial sistémica en estas pacientes gestantes y la inflamación de la infección. ¿No? Son los 4 órganos blancos. En la placenta, ¿qué es lo que pasa? Normalmente en la placenta, generalmente nosotros sabemos que hay embarazo ovular las 2 primeras semanas, embarazo embrionario de 2 semanas hasta la 9ª semana, embarazo fetal a partir de la 9ª semana hasta las 40 semanas. ¿Sí? ¿Sí? No sé si han revisado esa clasificación. ¿Sí? Cuando revisamos los abortos, están dentro de este marco. Bueno, entonces, pero acá estamos hablando de enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, en las primeras 9 semanas, que es el periodo embriogénico donde se está formando todos los órganos del feto, entonces las arterias espiraladas no sufren ninguna modificación, normalmente en una mujer normal. ¿Sí? O sea, esta no alteración de las arterias uterinas condiciona un estado de hipoxia que es necesario para la formación de la síntesis de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Esta hipoxia es necesaria para la formación de la placenta. Ustedes ya han estudiado lo que es la formación de la placenta, el periodo prelacunar y lacunar. ¿Sí? La placenta termina de formarse a las 13 semanas. La placenta es el corazón, es el hígado, el riñón, el sistema inmunológico del feto. ¿Sí? Pero a partir de las 13 semanas recién hablamos de la barrera placentaria, porque tenemos un componente inmunológico. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver? Tenemos la placenta, tenemos con enfermedad hipertensiva en el embarazo. Entonces ahí arranca el problema, un problema inmunológico. Entonces, que sigue llegando, a partir de la 9ª semana, entonces las arterias espiraladas empiezan a sufrir invasión del citotropoblasto sobre su musculatura, de la media de las arterias espiraladas, sobre su musculatura, sobre el tejido conectivo y el sistema neurovegetativo. Y lo convierte en un vaso que es pequeño en un vaso muy grande. Entonces lo convierte en un vaso de alta capacitancia y baja resistencia. ¿Por qué? Porque el útero normalmente se prepara para recibir flujo y para sacar flujo. La entrada y surgir del flujo tiene que ver con los componentes nutricionales, del desecho, inmunológicos, endocrinos, hormonales. ¿Sí? Entonces es lo que acabamos de hablar. Entonces, sin embargo, en la preeclampsia no sucede esa invasión del citotropoblasto y se queda cerrado así como debe estar. Entonces, la matriz materna no se prepara para el embarazo a partir de la 9ª semana. Eso condiciona un estado de hipoxia.
Y esa hipoxia genera una serie de cadenas inmunológicas, inflamatorias, endoteliales, sistémicas, y produce trastornos tanto maternos como fetales. Y eso es lo que estamos hablando. El vaso queda así, dilatado por evasión del citocromo trofoblasta, alto flujo, baja resistencia. Sin embargo, antes de la lactancia tenemos un estado de hipoxia. Entonces, esta invasión del citocromo, ¿qué va a desencadenar? Desarrollo de un sistema molecular de ciertas estructuras, tiene que ver con la tenemos con la concentración, la liberación de citoquinas, moléculas de adición, moléculas de matriz extracelular, metaloproteínas. Es un proceso que se llama pseudovasculogénesis. Existen estados patológicos en el embarazo donde aumenta la placenta, pero no hay una relación directamente proporcional con el aumento de la masa placentaria y con la neovascularización de vasos. Si la placenta es grande, debería haber más vasos y de un calibre adecuado, ¿sí? Pero en estos eventos como es la monoidertiforme, el hidrosfetal, la diabetes mellitus, embarazos dobles, existe este estado de hipoxia, y todos estos están en relación directamente con la lactancia. Entonces hay cambios tempranos y tardíos en la placenta, ¿sí? Y esos cambios tempranos y tardíos se reflejan, por ejemplo, los tardíos tenemos una aterosis. ¿Y qué cosa es la aterosis? Es el acúmulo de grasa en los macrófagos. Se intoxica el macrófago y la inmunidad celular se altera. Por eso una paciente embarazada normalmente es una paciente alérgica, es inmunodeprimida. Pero si tiene macrófagos, que es la inmunidad celular, y se satura de grasa, tenemos un componente de defensa de inmunidad celular temprana, ¿no? Los cambios tardíos, tempranos también termina en aterosis inicialmente, las células grasas, ¿no? Muy bien. Y acá está lo que les he explicado. Miren, es una foto microscópica de un vaso placentario. En primer lugar, el vaso tiene una forma de un riñón y no debe ser redondo el vaso. La musculatura del vaso está destrozada, hay una degeneración. Acá son los macrófagos cargados de grasa, de la aterosis. La luz del vaso sanguíneo tiene una forma estelosada, no es redonda, y hay una diastasis de los endotelios. Esa diastasis de los endotelios permite la fuga de detritos cargados de sustancias tóxicas a todo el sistema del organismo, que va a producir un grado de inflamación e infección sistémica inmunológica. Está todo lo que les he dicho. Los factores inmunológicos es el otro factor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se considera eso? En primer lugar, el responsable de la formación de esta enfermedad somos los hombres. Los hombres transmitimos la parte inmunológica no aceptada por la madre y se genera ese estrés inmunológico hipertensivo. Uno no sabe con quién se casa, uno no sabe quién está a su lado. Y nosotros, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de medicina y saben hacer sus estudios clínicas, han averiguado los antecedentes ginecológicos y los teléfonos de su pareja. Ahí empieza el estudio, el esquema mental médico. Entonces ustedes están en mayor disponibilidad a qué factores de riesgo se someten. Bien, entonces existe una tolerancia inmunológica. ¿Qué significa eso? Que las relaciones sexuales antes de la concepción o antes del matrimonio, en la época de noviazgo, permite una familiarización del esperma con el músculo uterino y de la inmunidad celular. Entonces, mientras más tarde el embarazo previo a relaciones sexuales, la posibilidad de enfermedad hipertensiva gestacional es más alejada. Pero existe otro evento. Cuando no sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando
El embarazo sucede en el primer coito, segundo coito, tercer coito, cuando no ha habido esa familiarización, se produce el estado de hipertensión del embarazo. Y eso lo vemos acá, ¿no? En ovíparas, muy frecuente, en multíparas que han cambiado de esposo, los ciclos intergenésicos combinados, en usuarios de anticonceptivos de barrera, o sea, no hay contacto del esperma con el cuello del niño. ¿Sí? Y la concepción que tenemos por ICSI, cuando la infertilidad es de carácter masculino, entonces se fabrica, tenemos una potencialidad del esperma para la fecundación. Entonces estas son las razones por las que hablan a favor de la parte inmunológica. Seguimos. En la preeclampsia hay un rechazo inmunológico de la madre al feto y a la placenta. No lo reconoce y lo trata de agredir al feto y a la placenta en la preeclampsia. Entonces, pero ¿por qué lo agrede al feto y a la placenta? Porque hay una alteración en el autorreconocimiento normal que se produce en un embarazo normal. En adhesivo a la sal, capsular o parietal, existen unas células de natobacterium. Las células de natobacterium tienen sus receptores, los KIR, y esos receptores producen el autorreconocimiento del feto. ¿Sí? Reconoce el polimorfismo antigénico fetal C1 y C2. ¿Sí? Pero por alguna razón este autorreconocimiento se inhibe y no produce el autorreconocimiento. Entonces la madre empieza a agredir al feto y a la placenta. ¿Sí? Entonces, este multigen KIR tiene dos variantes. Tenemos el grupo A que inhibe tenemos a la célula natural KIR, por lo tanto inhibe el autorreconocimiento. El grupo B, que es estimulador, que favorece el reconocimiento del feto y de la madre y por lo tanto lo cuida. La hiperclampsia predomina el grupo A, evita el autorreconocimiento. Estamos en la parte inmunológica. En la preeclampsia hay niveles más altos de anticuerpos agonistas del receptor tipo 1 y tipo 2, la angiotensina 1 y 2. Y sabemos que tiene que ver con la vasoconstricción, el sistema de angiotensina y toda la parte que ustedes ya la han estudiado probablemente en tecnología. Entonces, este anticuerpo estimula la síntesis de una sustancia muy típica responsable de la enfermedad hipertensiva en embarazo, que es el soluble de phase-like tirosinoquinasa. El soluble de phase-like tirosinoquinasa tiene que ver con, es un antagonista de los factores angiogénicos que se forman. Y el calibre, que tiene que ver con el calibre vascular, con la luz vascular, de evitar la degeneración que tenemos de los macrófagos y tiene que ver con la migración del distícito tropoblasma. Ahora los factores genéticos de esta enfermedad, tienen que ver con los factores genéticos. Observen bien, por eso hace un momento dijimos, no sabe con quién se casa, quién tiene edad. Si una primigesta tiene una hermana o la madre que ha tenido enfermedad hipertensiva en embarazo, tiene 5 veces el riesgo de hacer enfermedad hipertensiva en embarazo. ¿No? Pero si la madre ya ha tenido un hijo anterior y ya ha tenido preeclampsia, su embarazo anterior tiene el riesgo de tener 7 veces mayor en los riesgos de preeclampsia. Por otras palabras, la preeclampsia, eso sí, siempre y cuando sea del mismo esposo, en su siguiente embarazo, tenemos el riesgo mortal y la complicación es más temprana, la edad gestacional es más temprana, a las 28, 30, 32 semanas. Entonces la prematuridad es un más riesgo y la mortalidad neonatal es altísima. Gestantes cuyo esposo fue producto de una enfermedad hipertensiva en el embarazo, una fiesta sana que no tiene antecedentes, pero el esposo, el novio, que se casó y se embarazó, ha sido producto de una enfermedad hipertensiva gestacional. El riesgo de tener en ese embarazo de ese paciente es altísimo en el pequeño enfermedad hipertensiva en el embarazo. Entonces el factor genético es importantísimo. Seguimos con factores genéticos. Hemos hablado, existe una cromosomopatía que es el par 13, que es el síndrome de Tateo. ¿Sí? El síndrome de Tateo son niños que tienen cabeza pequeña, labio leporino, cuello ancho, cardiopatía, arritmia
tenemos esta sustancia que se llama el feitlanquinasa. Entonces, estas mamás embarazadas, si uno no ha hecho una ecografía morfológica y cree que el bebé está bien, cree que solamente la ecografía es medir el diámetro biparietal, la longitud del fémur, sacar el contenedor fetal y ver el sexo, no ha hecho un estudio profundo morfológico de ese feto, y la madre empieza a ser enfermedad hipertensiva. Eso sí lo he tratado. Y la sorpresa tienen cuando si este producto llega a los 9 meses, entramos a sala de operaciones y nos encontramos con la sorpresa, o si no, en el transcurso de un embarazo inmóvil. ¿Cuál ha sido la causa de que tiene hipertensión? No, ha sido la hipertensión la que causa la mortalidad de esta madre. Ha producido un desprendimiento prematuro de placenta. No, mientras operar, la placenta está normal, no está diciendo, no hay desprendimiento. ¿Sí? Pero si uno hace unidad clínica de medicina fetal, entonces llega al diagnóstico antes del evento. ¿Sí? Si la paciente a las 24 semanas sabe que tiene un síndrome de Pater, entonces la paciente es de alto riesgo, hay que vigilarla y lactar a la madre para que no ocurran eventos adversos. ¿Se dan cuenta? El contexto de esta enfermedad es sistémico. ¿Sí? Entonces, la disfunción endotelial, ¿por qué se produce disfunción endotelial? ¿Sí? Sistémica, ¿no? Normalmente hemos hablado del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario. Esos dos estructuras, elementos moleculares, favorecen el crecimiento placentario y el desarrollo y nutrición del feto. Pero tienen un antagonista, que es el suero de feitlanquinasa, que hace que bloquee estos dos, entonces permite la neoformación vascular. Evita la nutrición fetal, evita el intercambio sanguíneo, nutricional, endocrino y hormonal al feto. Entonces el feto va a ser desnutrido fetal. Si este problema se hace sistémico fuera de la placenta, incluso en todos los órganos de la economía, daños también. Por eso se forman, tenemos complicaciones de hipertensión. ¿Sabemos? Eso es lo que se está diciendo en la preeclampsia, es lo que predomina. El daño endotelial es el daño endotelial sistémico, o sea, en todo el organismo hay un daño endotelial. Todas las células están malográndose por este problema inmunológico, ¿sí? Entonces, es un estado activado extremo de leucocitos circulantes en la madre, en todas las, y produce, tenemos la preponderancia de citoquinas, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, y constituye un estrés oxidativo tremendo. Y esto va a generar radicales libres tóxicos, y eso va a tener que ver con la homeostasia celular de todos los órganos que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces se altera todo el órgano, toda la parte sistémica en la madre. Y después hemos hablado, vimos que la lesión clásica temprana y tardía es la aterosis. Y la aterosis es el estado activado inicial de la coagulación intravascular diseminada. Por eso es que estos pacientes terminan en UCI y se mueren. ¿Sí? Entonces la aterosis se manifiesta en qué? En trombocitopenia. Es un aviso de que se está produciendo una coagulación intravascular. Solamente necesita un gatillo, necesitan una infección, necesitan una alteración de pérdida vascular con un desprendimiento prematuro de placenta, necesitan una ruptura de un vaso y se desencadena la coagulación intravascular diseminada. Y cuando se presenta la coagulación intravascular diseminada, no podemos controlar el medio interno, los factores de coagulación intrínsecos y extrínsecos, fluidos, todo se malogra, que ya está malogrado. Todo se malogra que ya está malogrado, por eso termina en UCI. Entonces, y por otro lado, el aumento de la permeabilidad capilar se produce en edema intrauterino, daño sistémico. Queremos afectar a esta diagnóstico. La disfunción endotelial, el factor de crecimiento vascular, es un nitrógeno endotelial específico que tiene que ver con la neoformación de vasos, debe ser antagonizada por el suero de feitlanquinasa. Hay una sustancia que es la endoglicina, que es otro factor agresivo como el suero de feitlanquinasa, y tiene que ver con el pronóstico de esta enfermedad. En Estados Unidos usamos este elemento molecular y nos marca el pronóstico. Paciente de 24 semanas
con enfermedad hipertensiva gestacional y usamos endocrininas y sabemos que nos mata los. Así como en amenaza de parto pretérmino, ustedes tenemos dos en la fibronectina a las 20 semanas y encuentran fibronectina positiva, así puede ser, tenemos parto prematuro. La fibronectina es una sustancia biomolecular que está en el cuello uterino y debe desaparecer a las 20 semanas. Igualito, tenemos ese dosaje de la endocrina. En otros países nos dieron largo, acá nosotros lo que maneja es la clínica y la prevención, el tratamiento, nosotros es la prevención. Ustedes deben estar preparados para hacer diagnóstico temprano. Y paciente gestante con hipertensión espalda, no se descuiden, no se aparten, lleven las notificaciones y las respectivas a tiempo, no esperen que se complique, porque eso les va a complicar a ustedes. Y la discusión, la inflamación y la infección, hemos hablado de ese vaso microscópico que hemos visto, esa diastasis epitelial del vaso produce la fuga de nitritos tóxicos, entre ellos la indolecina y tenemos el suelo de fibra y la que son sustancias tóxicas también del sistema. Muy bien, la fisiopatología, existen disfunciones, por ejemplo, sabemos la útero placentaria, que se expresa en multidistancia, en isquemia, y ¿por qué? Por elementos intermediarios como las citoquinas. Hay una disfunción endotelial, como mencionaba ahorita hace un momento, y eso condiciona que un aumento de la endotelina, del tromboxano 2, es un vasoconstrictor, un aumento de estas sustancias. Hay una disminución de la prostaciclina y los oxidolíticos, que son vasodilatadores. Hay un desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación, pero de carácter inmunológico. Hay un aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2, mecanismo fundamental para que se encadene la hipertensión. Mientras más comprometido es más hipertensión. Vemos en el embarazo normal hay vasodilatación, hay migración del ciclo tropulato, lo que hemos hablado hace un momento. Sin embargo, en la preeclampsia hay parálisis de la migración, tenemos ahí hipoxia y hay una mala perfusión entre la placentaria con dos complicaciones. Y acá resumimos estos cuadros, lo que pasa en la fisiopatología. Observen que a nivel de la placenta tenemos liberación de factores tóxicos circulantes. ¿Sí? Los factores inmunológicos, citotóxicos, la endocrina, la sulfuro 6-lácteo, la sinoquinasa, quelecina, todo preferentemente la placenta. Eso ha producido una alteración de la función placentaria endotelial y sistémica y se transcribe en hipertensión, en proteinuria, en trombosis, isquemia hepática, isquemia del sistema nervioso que se encadena en preeclampsia, irritación, cefalea, y el síndrome de Hep, con alteraciones hepáticas por órganos dados. Pero, vamos a ver acá, tenemos el compromiso de la circulación útero-placentaria, va a producir una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción que estamos identificando en estos momentos, va a producir, tenemos liberación de trombos placentarios al corriente sistémico y a nivel renal, que va a producir una hematoteliosis. Y el daño tóxico endotelial con la hematoteliosis. ¿Sí? El riñón es el que más se valora tempranamente, pero da síntomas tardíos. O sea, encontrar proteinuria para catalogar preeclampsia, ¿sí? No esperen eso porque tenemos la proteinuria exclusiva tardío. Suficiente que tenga una paciente más de 20 semanas con hipertensión o ganancia de peso más de lo normal, su creatinina está alterada, es un león, cabeza de león, corran, es un león. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso, la cefalea, los escotamos porque es edema cortical, compromiso de los pares craneales, el edema es generalizado de todo el encéfalo. ¿Sí? A nivel hepático va a producir lesión de las células hepáticas que se transfieren a TGO, TGP, de ciclogenasa láctica alterados. A nivel de microvascular, que es lo que va a producir la anemia microangiopática y todo lo que hace un cuadro de un síndrome de Hep. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son las pacientes que tienen factores de riesgo de enfermedad hipertensiva gestacional? Hace un momento hemos hablado de las ovíparas, se embarazan tempranamente, adolescentes, edades extremas de la vida mayores de 35 y
embarazos adolescentes, pacientes que tenemos embarazos múltiples, pacientes que tienen alteraciones metabólicas, paciente que tiene índice de masa corporal por encima de 30, una paciente de alto riesgo para hacer enfermedad hipertensiva gestacional, paciente que tiene diabetes de hablar, y si tiene diabetes pregestacional, peor todavía. ¿Sí? ¿Sí? Porque los diabetes gestacionales son todos los eventos, tenemos simultáneos en el control prenatal, pero los que tienen ya más de 10 años de diabetes y se embarazan, la diabetes produce una glomeruloendoteliosis intercapilar de Kingston-Wilson, es una lesión vascular renal, o sea, es una insuficiencia renal crónica progresiva que tiene la paciente que tiene diabetes y se embaraza. Entonces todos sus vasos de esa paciente diabética no están preparados para oxigenar, para dar los nutrientes fundamentales para el bebé, y como yo razón sus arterias uterinas están ateromatosas. Entonces no tiene la preparación anatómica y fisiológica para un embarazo. Y otros factores de riesgo tenemos pacientes con antecedentes de preeclampsia, trombosis, enfermedad renales crónica, etc. El diagnóstico, hemos dicho, presión arterial, más de 140, vamos a hablar de 4 formas de diagnosticar la presión arterial, de clasificarse. La proteinuria, isocido tardío y el predominio de la albúmina. Pregunta de residencia. ¿Qué proteína se pierde más en el estado hipertensivo que la albúmina? ¿Okay? Y el edema, el incremento del peso, más de medio kilo por semana es un mal pronóstico. ¿Sí? No debe aumentar más de 2 kilos en un mes en la próxima consulta. Las repercusiones cardiovascular, ¿qué es lo que va a pasar en el corazón? Va a tener una disminución de la precarga, reducción del volumen minuto y un aumento de la poscarga. El corazón trabaja más. Fisiológicamente el corazón se prepara para el embarazo. La frecuencia cardíaca aumenta hasta 15 latidos por minuto. El volumen de eyección, todo se va preparando. Imagínense que la paciente tiene una cardiopatía, hace enfermedad hipertensiva en el embarazo fatal. ¿Sí? Entonces, si hay un aumento de una disminución en la precarga y una reducción del volumen minuto, su corazón va a trabajar más. ¿Qué más vemos repercusiones en el estado de hipertensión y embarazo? Cuando ya nuevamente lo repetimos, que es el que sufre más, es un signo también y es una glomeruloendoteliosis. A nivel hepático, las enzimas de hepatocito mueren, aumenta la TG1, la TGP, ahí tenemos hemólisis, la desinogénasa láctica aumenta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el hígado tiene una capacidad funcional que es el almacén, que tarda mucho en complicarse, pero ya está dando signos de insuficiencia. A nivel hematológico, existe el daño endotelial sistémico endosarnado, la trombocitopenia y todo el desencadenamiento de la coagulación intravascular diseminada. En el fondo de ojo hay una insudación porque la presión está aumentada, hay el signo de Gahn. El signo de Gahn es el entrecruzamiento de la arteria y la vena. Las arterias se ponen como contracciones como salchichas y signo de Gahn. Y ahí produce un desprendimiento de retina. Esta enfermedad produce un desprendimiento de retina, una ceguera parcial tenemos en el puerperio, pero para suerte la retina se vuelve a regar. Es diferente cuando hay un desprendimiento de retina por un golpe traumático. Eso es irreversible. Los signos de alarma estos se tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Cefalea persistente, náuseas, vómitos, escotomas, tinnitus, epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho. ¿Cómo amanece usted? Bien, doctor. Tengo dolor de cabeza. ¿Desde cuándo está el dolor de cabeza? Toda la noche no me he dejado dormir. Eso es signo de alarma. Y ahora, buenos días, ¿qué día es hoy? Entonces pone demora, lenta. ¿Qué color es mi camisa? Y trata de, con esfuerzo, ver. O sea, un compromiso del encéfalo, o sea, de la protuberancia, o sea, de los padres terminales. Otro signo de alarma es dolor en hipocondrio. La paciente ingresa por emergencia con dolor en hipocondrio derecho gestante. Ya que lo mandan a cirugía cree que es una colicitis aguda, lo que hemos hecho en el seminario. Entonces le pide sus análisis. Mientras le pide su ecografía, van a ver a la paciente está convulsionando y se perdió tiempo.
la libertad que ahora me propone los derechos es importantísimo. Después, disminución de los movimientos fetales. Es una enfermedad que compromete la vitalidad fetal. Por eso me preguntar siempre que toda paciente usted explica, sea porque venga por emergencia, primero tenemos ahí en su sala clínica ponga, refiere movimientos fetales. Incremento de la presión arterial, aumento de edema y disminución del volumen urinario. Como signos de alarma. Eso tiene que ser reducido. Las complicaciones, digamos, tenemos coagulopatías, coagulación intravascular diseminada, el 20% de estos pacientes se complican con coagulación intravascular diseminada. O sea, no es raro que estos pacientes terminen en UCI. Y tienen que ir a UCI porque el piso no vamos a poder manejarlo. Desprendimiento prematuro de placenta, que es otra complicación por la hipertensión, el 4%. Eclampsia, o sea, las convulsiones es el 1%. Pero el edema agudo de pulmón, el paciente viene con problemas de disfunción respiratoria. ¿Sí? Y ustedes ven esas dos variables últimas. Retardo de crecimiento de intrauterino, porque es una placenta que no funciona hipóxica, se produce un 25%, no está bien nutrido. Y todavía, si es prematuro, que la prematuridad es el 65%. ¿Y por qué es prematuro? Porque tenemos que interrumpir el embarazo. Tenemos el tratamiento de estas enfermedades, es sacar la placenta. Se interrumpe el embarazo, ya el prematuro es el que se encarga el neonatólogo y de la madre no se encargamos nada. Si no, se muere la madre y se muere el feto. Ese es el manejo de estos pacientes. Y todavía, aparte de que se muere la madre, todavía se va a UCI y no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, otro criterio de gravedad, cuando hablamos de la presión arterial sistólica mayor de 60 y 110, estamos hablando de preeclampsia severa. ¿Sí? Y los prólogos de clase, ¿cuándo sabemos que una paciente va a convulsionar? ¿Sí? Vamos a ver cuando hay hiperreflexia. Señora, buenos días. Se sorprende cuando uno lo habla. ¿Sí? Cefalea intensa, que no duerme bien por dolor, alteraciones visuales, no mira bien. El color de mi camisa es azul, pero es posta, no reacciona bien, no está orientada, qué día es hoy, nada. Y el dolor tenemos en el epigastrio, por el derecho es por el edema del hígado, por el edema de la cápsula de gliso, y por eso tenemos dolor en el hipocampo derecho. ¿Sí? Náuseas y vómitos por el edema encefálico. ¿Sí? Cuando hay síntomas, por ejemplo, de oliguria, cuando hablamos de oliguria, es menos de 500 en 24 horas, es menos de 90 en 3 horas, es menos de 60 en una hora la diuresis. Por eso estos pacientes ingresan a hospitalización y hay que poner una sonda. Hay que medir diuresis horaria. ¿Sí? Tenemos edema de pulmón, hay estertores, ¿sí? Las enzimas hepáticas alteradas, dos veces trombocitopenia, hay hemólisis de la deshidrogenasa láctica y alteración de las pruebas de coagulación. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo aprenden a manejar estas pacientes? El término, la brújula importante de esta clase es que el paciente con hipertensión y embarazada es mal pronóstico y no se despeguen. No se despeguen en su historia clínica, pongan, se da cita, tenemos para 3 días, por ejemplo, o tenemos visita domiciliaria y se notifica, tenemos al director del hospital, se notifica al director del hospital. Si ustedes ponen, tenemos cita en 3 días, sucede lo contrario, encuentran muerta en su casa la señora y dicen, ¿qué pasó? Y el último que lo vio fue uno de ustedes. Entonces, pero acá está la historia clínica, yo no notifiqué, tenemos al jefe del establecimiento o al ginecólogo, si tienen suerte de haber ginecólogo y por alguna razón de emergencia lo vieron ustedes, porque esto debería ver el ginecólogo. Y si están en la zona rural, este criterio se ensombrece, ¿no? Y observen esto, que tenemos en preeclampsia leve, cuando la presión arterial es menos 160 y menos de 110, ¿sí? Entonces, y la paciente está estable, todo el equipo de acá es literal, porque esto es grave. Miren, si la paciente está entre 34 y 36 semanas, está con hipertensión, tomamos inmunidad gestacional y no se despegue, preferible hospitalizar en vano que la paciente se complique y tenemos en su casa.
O sea, si la presión diastólica está por debajo de 90, nunca se regulariza la presión. Bajará ahorita, a la media hora ya está por encima de 90. O sea, es variado. O sea, una sola presión que usted se encuentra en menos de 90, no, señora, ya se curó, vaya usted tranquila. Mentira, no se engañen. Porque están entrando, tenemos a tocar fuego. O sea, la proteinuria, 1 gramo en 24 horas. En 24 nosotros hablamos de preclasia cuando es de 3 gramos para arriba. O acá dice 2 cruces en la cintilla. Es cualitativo. Y no lo pueden hacer. La proteinuria en 24 horas tiene que venir la paciente ahora, deja su orina y los resultados están mañana hasta que salga a su consulta y pasa más de una semana. En esa semana se complicó. Pruebas de función hepática igualito, para que saquen las pruebas y hasta que vean los resultados igualito. Crecimiento fetal adecuado, porque eso es retardo el crecimiento intrauterino. Si ustedes saben valorar bien su Johnson, ¿sí? La regla de Johnson sí saben, ¿no? La uterina menos 11 o 12 por 155, hacen el ponderaje clínico. En su consulta, ustedes cuando valoran y dicen la comunicación y retardo el crecimiento intrauterino aproximado y lo comprueban, tenemos como ecografía con la regla de Howe. ¿Sí? Entonces, estos niños vienen con desnutridos, son con retardo de crecimiento intrauterino o con restricción de crecimiento intrauterino. O sea, la vitalidad del feto está totalmente comprometida. Y nosotros, por ejemplo, para hacer esto, tenemos crecimiento adecuado, tenemos que valorar la ecografía cuando fue la última ecografía y hasta que le den el turno para la otra ecografía, ¿cuándo va a ser? Y en una semana ya se complicó. Sin embargo, estamos hablando de preeclampsia leve en las personas en este sentido. ¿Sí? Si la paciente es confiable, tiene las recomendaciones y si vive en un lugar accesible, acá en el mismo Arequipa nomás, cono norte, cono sur. ¿Dónde vive usted? Vivo en Socabaya, señor doctor, ¿no? ¿Y tiene usted movilidad? No. ¿Hay alguna movilidad? ¿Su micro a qué hora deja? Me deja el último micro, deja hasta las 9 de la noche. Y de ahí tengo que caminar. ¿Cuánto camino? Camino 1 kilómetro para llegar a mi casa. Cerca de su casa hay alguien que tiene carro. No, hay un señor que viene de vez en cuando y tiene su taxi. La emergencia se presenta en la noche. No hay movilidad en la noche hasta que venga acá. Es bien bravo. Una mamá hipertensa, caminando, con feto dentro, desnutrido, ¿no? Fatal. ¿No? Entonces estos parámetros son para ponerlo con pillas. No cuenta con medio de transporte. Estamos hablando de manejo ambulatorio en preeclampsia leve. ¿Y cuáles son las indicaciones? Más reposo, dieta hiperproteica, normosódica, ¿sí? Porque el paciente estamos tratando ambulatoriamente, son los consejos que nos damos, que vigile los movimientos fetales. ¿Cuántas veces mueve su bebé? ¿A qué hora se mueve su bebé? Anoche no se ha movido, doctor, por eso he venido ahora. Entonces, lo ven ustedes en emergencia, anoche no se me ha movido y ustedes regrese, señora, por la tarde o su turno entre 3 días. Hay un compromiso de vitalidad fetal. Mandan a su casa, regresan con el feto muerto. Esto es entre pinzas. Controla la presión arterial diaria. ¿Quién no va a controlar la presión arterial diaria y uno ni siquiera tiene presión? El centro de salud tenemos a no sé cuánto tiempo puede ser. Y hasta que vaya y saque cita, ¿en qué momento consulta la señora? Si tiene 2 hijos, su esposo trabaja lejos. La parte social complica toda esta enfermedad. Control de peso diario, ¿quién no va a tomar peso diario? Entonces acá están los signos de alarma, los que les indicamos, aprendan de memoria. Estamos en preeclampsia leve, que estamos con una presión alta, tenemos teóricamente benigna, pero es benigna. Entonces seguimos con el manejo ambulatorio. Pedimos reevaluar ese 72 horas en signos de interrogación. Le pedimos sus análisis hasta que le den cita estos análisis para hacer perfil biofísico, ecográfico, fetal, para hacer pruebas de bienestar fetal, tienen que darle turno y 3-4 días recién de dar turno. ¿Sí? Hay centros de salud que ni siquiera visto y tienen que irse a otros sitios transferidos. Los exámenes de laboratorio, la clave azul, hasta que le hagan la clave azul, hasta que junte su proteinuria de 24 horas, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y la paciente sigue con hipertensión y se sigue complicando sistémicamente. Y está complicado, y también el feto también se está complicando. Manejo hospitalario, preeclampsia leve. ¿Cuándo hospitalizamos? Cuando tenemos signos de alarma persistente, constante, esa presión. ¿Sí?
Entonces le vamos a dar fluidoterapia, le vamos a poner una vía con una aguja gruesa antes de 18, lo hidratamos. ¿Por qué? Porque las pacientes con enfermedad hipertensiva de embarazo son hemoconcentradas. ¿Sí? Hacemos toda la indicación de una hoja de hospitalización, controles vitales cada 4 horas, en buena parte, control de diuresis sumaria, control de movimientos fetales. Y de arranque, pues, tenemos una ecografía para ver el estado fetal del feto, si no es un retardo de crecimiento intrauterino. Hacemos de manejo de Doppler para ver cómo está oxigenándose el bebé. ¿Sí? Y también cómo está oxigenando la madre, hacemos una ecografía de arteria uterina. Seguimos con manejo hospitalario de cáncer leve. ¿Sí? Entonces, el manejo intrahospitalario depende de 3 factores: en la clínica, en el laboratorio y pruebas de bienestar fetal. ¿Sí? La paciente hoy día ingresó con hipertensión, su clave azul estaba normal, en la tarde empieza a tener bradicardia, una que carga el feto. Hoy día ingresó con hipertensión, pero su clave azul estaba normal. Y en la tarde tenemos la deshidrogenasa láctea que está a 1200. Entra a sala sin la necesidad de que. Entonces, estos 3 criterios son los que nos orientan. Y la conducta es ya. El que tiene miedo a operar, fatal. No, hay que darle oportunidad. Vamos a pedir otra nueva clave azul para las 8 de la noche, para el otro turno. Eso se llaman eventos humanos. No, esto es un león, cabeza de león, pata de león, se hace. Si el que no lo hace, lo dejas para el otro turno, y en otro turno se complicó. Y las complicaciones son bien funestas. Entonces, este manejo clínico es en base a estos 3 criterios. Estamos hablando de preeclampsia de una presión, tenemos todavía leve, ¿no? Pero, ¿y el tratamiento cómo es? Si es menos de 37 semanas, hay que estabilizar a la madre, pero si empiezan a aparecer signos de alarma, se interrumpe el embarazo. Toda preeclampsia leve que lleva teóricamente compensada, llega a las 37 semanas, se opera. No hay que esperar 38 semanas para esperar, porque ese niño no va a crecer y el daño inmunológico sigue. Y la complicación potencial sigue. Preeclampsia leve. Preeclampsia severa. Cuando la presión arterial está por encima, la histórica por encima de 160 y la histórica por encima de 110. Los pacientes lógicamente se hospitalizan. Ustedes no van a encontrar la paciente con 170, son 120 y lo van siempre a su casa, venga a controlarse más tardecito y luego voy a ingresar. No. Identificada, tenemos riesgo, esta paciente se hospitaliza. Entonces, ¿qué se hospitaliza? Tenemos el obstetricia, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos un catéter, fluidoterapia, ¿sí? ¿Sí? Evaluación clínica mediante el estado materno-fetal, o sea, pruebas de vigilancia fetal. ¿Sí? Vamos a colocar su zona Foley, vamos a pedir, tenemos exámenes de laboratorio hematológicos, bioquímicos y serológicos, proteinuria en sí a la entrada y proteinuria 24 horas si es que dura la paciente para mañana, porque es una preeclampsia severa. Una preeclampsia severa y esa paciente está caminando por la calle. Y si nosotros estamos caminando por la calle, pues, ¿qué espera un día más? ¿Qué va a pasar? No, la paciente ya viene complicada. ¿Ya? Balance vírico, aquí tenemos pruebas de vigilancia fetal, perfil vigílico, el Doppler, etcétera. Monitoreo, ecografía hepática, para ver cómo está el hígado. Si uno aprieta simplemente como el traductor fuerte puede romperse el hígado. ¿Sí? Y otros todavía para exagerar, se pide tomografía. Para ver cómo está el hígado hasta que nos dé rayos X, la cita para la tomografía ya se complican muchas cosas. Es que se indique, y si no se hizo, ya nosotros ya estamos en sala de operaciones. Estamos hablando de preeclampsia severa. El objetivo del tratamiento es prevenir las convulsiones. ¿Sí? Preeclampsia severa ya es un paso a las convulsiones. El otro criterio es controlar la hipertensión. El otro criterio es obtener un recién nacido en las mejores condiciones. Si uno en estos momentos el bebé está bien y deja de intervenir en este momento de acá a la hora, el bebé está con bradicardia, no justifica, y al fin y al cabo siempre lo vas a operar. Pero la idea es que vas a operar y vas a sacar un niño mal o un niño muerto, fallecido con un óbito fetal. ¿Sí?
o una madre con ruptura hepática, o con un accidente cerebrovascular por la hipertensión. ¿Sí? El curativo es terminar el embarazo. En cualquier edad, a veces la presión empieza a bajar progresivamente y lentamente. El plan se hospitaliza, el plan se acelera, es un manejo multidisciplinario, donde tiene que ver todas las entidades, no solamente manejamos nosotros, maneja el cardiólogo, el nefrólogo, el de UCI, el anestesiólogo. ¿Sí? La prevención de las convulsiones es el sulfato de magnesio. Ustedes están manejando el sulfato de magnesio, ¿cierto? El sulfato de magnesio tiene una ampolla, tenemos que es de 10 mililitros y es la concentración de 2 gramos. Entonces estamos hablando de preeclampsia severa. Entonces la dosis de ataque, ¿cuál es? Damos 2 ampollas, o sea 4 gramos en 20 minutos. 20 minutos pasan esas 2 ampollas y damos dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora hasta la definición del parto. La paciente se le opera y el sulfato de magnesio debe suspenderse después de 24 horas de haber del parto, de haber terminado el parto. No se suspende inmediatamente. ¿Ya? La dosis máxima del sulfato de magnesio es 40 gramos en 24 horas. Y la toxicidad por el sulfato de magnesio está en nuestras narices en estos pacientes, porque estos pacientes tienen un daño renal. Su fracción de filtración glomerular está disminuida. Entonces, de tal manera que la dosis acumulativa del sulfato de magnesio es rápida. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio se excreta por el riñón. Entonces, si existe, tenemos el otro lado, la intoxicación por sulfato de magnesio materno y fetal. Y nos vamos al otro lado, que es peor, ¿no? Tenemos en la paciente tenemos el uso de antihipertensivos, no disminuyó en 30 minutos después sulfato de magnesio, hay que dar tratamiento para la hipertensión. Pero estamos en estos momentos hablando de cómo prevenir las convulsiones. Y seguimos con prevenir las convulsiones. El sulfato de magnesio, vamos a hablar cómo es, la dosis máxima es 40 gramos en 24 horas. El ritmo de toxicidad aumenta porque las presiones por el riñón, como hemos hablado, los signos de alarma, ¿cuáles son? Los signos de alarma es disminución o lesión de los reflejos osteoteminosos y la frecuencia respiratoria menos de 12. Esos son los dos preguntas examen, los 2 signos básicos. ¿Sí? Entonces, la recomendación es mantener la diuresis por encima de 30 centímetros cúbicos por hora, o sea, que no haya oligoria. ¿Sí? Por eso que se pone sonda y se hace control de diuresis horaria. Entonces, bueno, observen. En la dosis terapéutica el sulfato de magnesio en una concentración de 4 a 8 de equivalentes plus hipotensión leve, calor y rubor. A dosis donde la concentración de sulfato de magnesio está entre 8 y 10 produce hipotonía, hiporreflexia y paro respiratorio. Y a dosis de mayor de 15, de 20 se produce un paro cardíaco. La dosis tóxica de sulfato de magnesio. Pero siempre hay y en efecto, ¿qué es lo que produce el sulfato de magnesio? Produce hipotonía, somnolencia y depresión. ¿Qué ironía de la vida? Estamos dando sulfato de magnesio a una paciente con preeclampsia severa. Le entramos a sala de operaciones. Es un niño con retardo de crecimiento intrauterino. Le ponemos anestesia general inhalatoria, no es epidural anestesia. Y eso tenemos rápidamente, en 1 minuto, el flotane o el alotane y ingresa tenemos al feto a través del placentario. Tenemos que operar rapidísimo. O sea, el niño tenemos a recibir un sulfato de magnesio que produce hipotonía, somnolencia y depresión al hacer depresión. Le ponemos, ese es el sulfato de magnesio. El glotane y el alotane produce depresión fetal. El niño tiene retardo de crecimiento intrauterino, no son tan maduros de momento sacarlos. El pronóstico es muy sombrío. Pero ¿cuál es el antídoto para la intoxicación del sulfato de magnesio? Es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es 1 gramo endovenoso, hay que dar en 2 minutos y puede repetirse a la hora. La dosis máxima es 16 gramos en 24. Entonces la idea es condicionar diuresis y le damos el antídoto, el gluconato de calcio. ¿Sí? Hasta 16 gramos en 24 horas. El control de esta presión, el nifedipino, es el único que tenemos acá en Perú. Nifedipino, tabletas de 10 miligramos, damos 1 o 2. Nifedipino es una arma tremenda que tenemos nosotros en la especialidad. Nifedipino
circulación materna y la perfusión renal de la madre y favorece la perfusión, tenemos útero placentario, o sea, mejora la circulación materna y fetal. No produce hipotensión, tenemos a las dosis por vida oral. O sea, es un gran, tenemos aliado en esta enfermedad para nosotros. ¿Ya? Los efectos del difilipino, ¿cuáles son? Cefalea, rubor y taquicardia. El paciente tenemos agua difilipino, está con cefalea, entonces un signo del ano o es por difilipino. ¿Sí? Está con taquicardia, la madre, entonces, ¿qué vemos? Es un desprendimiento prematuro de placenta, o es por difilipino. O sea, por eso uno tiene que saber los efectos colaterales de este medicamento para hacer unidad clínica, ¿sí? Y manejo de estos pacientes. Entonces, estos antihipertensivos, los he puesto acá, pero acá en el Perú no tenemos, acá el metildopa es un antihipertensivo, pero el metildopa recién actúa al tercer día de iniciar tratamientos por las puras. Y estamos hablando de preeclampsia severa, de un cuadro que tenemos que solucionar el estado hipertensivo de la paciente. Fluidoterapia, hemos hablado, mantener la diuresis y finalizar la edad gestacional independientemente de la edad gestacional de una preeclampsia severa. El paciente viene, se estabiliza, se toma sus análisis, su riesgo cardiovascular en el mejor tiempo posible y entra a la operación. Si no, más tarde se muere la madre y se muere el feto. Tenemos preeclampsia severa, si la gestante tiene menos, tiene 34 semanas o más, debe finalizarse el embarazo. En preeclampsia leve, dijimos, llega a las 37 semanas, se opera. ¿Sí? En preeclampsia severa, llega a las 34 semanas, se opera, no esperar más tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la edad gestacional de corte de la vitalidad fetal. ¿Sí? De madurez pulmonar potencial. Quizás de menos de 34 semanas y si nos da tiempo para hacer madurez pulmonar, con desametasona o betametasona, 100 miligramos cada 2 horas de Dexa por 2 días, o betametasona 12 miligramos por día. ¿Sí? Y una vez terminado, de acuerdo a la evolución clínica, tenemos el línea de embarazo. Estamos hablando ahora de eclampsia convulsiones. ¿Sí? Si ustedes se encuentran convulsionando, eclampsia, lógicamente la paciente se hospitaliza. ¿Sí? Todas las medidas, al igual que la eclampsia severa, tenemos su buena vía, inmovilizar la vía aérea, ¿sí? Y mientras la paciente está convulsionando, uno pide los análisis, están sacando sangre, otros haciendo la ecografía, y se estabiliza la paciente y se va directamente a sala. Se hospitaliza, todo lo que tiene que hacerse en la clara, uno hace, cada uno tiene que ser otro. Acá puesto mi filipino, algunos libros lo refieren a esto, mi filipino, ¿cómo se da? Pero yo si la paciente está convulsionando. Bien, ¿se encuentra? Y tenemos el tratamiento es diferente que en preeclampsia severa. Estamos hablando de eclampsia. En preeclampsia severa damos 2 ampollas, dosis de ataque en 20 minutos, ¿sí? En 100 centímetros cúbicos. En eclampsia la paciente viene convulsionando, damos 3 ampollas, o sea 6 gramos en 20 minutos. ¿Sí? Y la dosis de mantenimiento en eclampsia es 2 gramos por hora. El dosis de mantenimiento en eclampsia severa es 1 gramo por hora. Y vigilamos. En caso de estatus convulsivo, se aplica la diazepam, es otro factor depresor del sistema respiratorio del feto. De nutrir fetal con anestesia general, tenemos que recibir sustrato de magnesio, que es el depresor fetal, y todavía le damos diazepam, si el niño sale con un grado cero. Ustedes han hecho pediatría, ¿no es cierto? Entonces, los niños que vienen tenemos productos de enfermedad hipertensiva para esos niños que además pasan a la unidad de cuidados intensivos. Síndrome de Hell's es un hallazgo laboratorial del 70% se presenta antes del parto y el 30% después del parto. Es una hemólisis, las enzimas hepáticas se alteran, tejido de hipertensión láctica, las plaquetas menos de 150. ¿Sí? Y hay forma de síndrome de Hell's completa y incompleta cuando están en el compromiso de estos componentes, tanto de las enzimas hepáticas como de las plaquetas. Y acá miren, observen este cuadro. El cuadro clínico de un síndrome de Hell's, el dolor en el epigastrio o epigastral solamente se presenta en un 90%.
con signos luminosos de convulsión. Malestar indefinido, 90%. Proteinuria, 80%, lo van a encontrar como un percance, ¿ya? Hipertensión arterial solamente en el 80%, hay un 20% de pacientes con síndrome de Gel que no presentan hipertensión, pero sí presentan edema generalizado. ¿Sí? Por eso todo paciente que aumenta peso más del normal, tiene antecedentes de diabetes o tiene diabetes pregestacional, es normotensa en ese momento, que se están viendo en la consulta, en emergencia, no sé, le piden su clave azul, no está en la clave azul de TGO, TGP, decir, oxigenasa láctica, pero sin embargo usted es hospitalizado, normotensa. El error es no tener, tenemos la amplitud clínica y el manejo de sospecha, ¿sí? Detectives científicos somos nosotros. Y después tenemos náuseas y vómitos y la cefalea como similar. Síndrome de Gel, diagnóstico diferencial con trombocitopenia gestacional, púrpura idiopática, Phelan-Shoren, hígado graso y síndrome urémico crónico. Manejo, hay que hospitalizar al paciente es el manejo de vigilancia fetal, el tratamiento es hemoterapia. ¿Cómo corregimos la plaquetopenia? Pues a veces nosotros hacemos interconsulta de hematología y con 100.000 unidades de plaquetas en la paciente tiene. Entonces, doctor, ¿podemos retrasar? No pasa nada. A ver, ¿quién te opera el hematólogo con esa cantidad de plaquetas? No, una cosa es ser cirujano. Nosotros, la especialidad, somos clínicos y somos cirujanos. Y tenemos que hemos hecho suelo, tenemos que saber de cardiología, endocrino, tenemos neurología, todas las especialidades abarcamos eso, porque es una enfermedad sistémica de alta especialidad. No como un ginecólogo, más como interconsulta al cardiólogo, que me protege el cardiólogo suficiente, veo que tengo un riesgo cardiovascular 2/4, ya estoy entrando, ya está el papel me para, ¿no? Pero ustedes ya saben lo que tienen acá y cuánto tiempo tienen, porque se va a complicar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hemoterapia. Tenemos, por ejemplo, para hacer hemoterapia, para subir las plaquetas, el hematólogo dice, no, o sea, que coloque el dexametasona 12 miligramos cada 12 horas y eso debe subir. ¿Cuánto tiempo de respuesta falta de eso? Y mientras tanto la paciente se sigue complicando. Entonces, nosotros tenemos en el hospital paquetes de plasma. Y un paquete de plasma aumenta 10.000 unidades de plaquetas. ¿Sí? La dosis es que ya tenemos un paquete por cada 10 kilos de peso de la madre. La madre pesa 60 kilos, pues se necesita 6 kilos, 6 paquetes. Entonces, si damos 6 paquetes, nos hubiera cuánto, a 60.000. ¿Sí? Con 60.000 ya estamos más o menos respirando, retrasando operaciones. Entonces, el manejo son tanto inmunológico, de coagulación intravascular sanguínea. Uno entra a un paciente que no está estabilizado, operar, todo sangra por todos sitios, la paciente se te puede morir en sala de operaciones. ¿No? Entonces, hay que transmitir sangre cuando el hematocrito está menos de 24. El manejo es similar. Entonces, tenemos el Big Ben, el reloj del mundo, el que marca la hora, Inglaterra. Este es el London Tower Bridge. Este es el emblema de los ingleses, como fueron las Torres Gemelas en Manhattan, Nueva York. ¿Sí? A propósito de un fellow en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. No, el tratamiento del desgaste y mantenimiento, en un caso, cuando tengo solo control, es lo que está en el caso del control. Yeah. Entonces no. O sea, hay sitios, pues lógicamente, cuando no hay control, pues es para tirar cuadras, ¿no? Entonces ustedes tenemos que tenemos ahí microbotero, ¿sí? Esa es la alternativa. Si no, por ejemplo, ¿qué nosotros hacemos?
dosis de mantenimiento en preeclampsia severa, por ejemplo, ¿sí? dosis de ataque. Son 2 ampollas en 20 minutos en 100 centímetros cúbicos. ¿Y por qué limita? Necesito que tenemos que hacer eso. 20 minutos ya está pasando, ¿sí? Ya está. Y la dosis de mantenimiento cargamos una destroza. Cargamos una destroza y le agregamos 10 ampollas de sulfato de magnesio. Entonces medimos el suero, ese suero, para que pase. Tenemos en 12 horas. 12 horas. En 12 horas hacemos el cálculo, va a pasar porque vamos a un gramo tenemos por hora. Es el cálculo que hacemos. Pero la intoxicación por sulfato de magnesio, la hiporreflexia, sí, y la frecuencia respiratoria menos de 12. Por eso estos pacientes ingresan con sonda y calculamos la vibración celular. Esa es la forma de manejo. Clínicamente está lo que les explicaba a ustedes. Esta exposición, guárdenlo, esto va a durar unos 3 a 4 años porque es una bibliografía actualizada. Es el manejo, claro. Les va a servir bastante incluso para sus exámenes. ¿Muy bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me queda agradecerles. Muchísimas gracias.